Good afternoon, everyone. Welcome to today's English class. Today we are going to keep on working with the present, the present simple. We are going to talk about the Catholic social teaching too, and we are also going to practice a little bit with negative sentences and questions in English. All right, so be ready. Again, you may need some pens, right? So you can write down your answers. Of course, you're going to need some paper again, so you can write. And we are going to practice a lot today, so please be ready to practice. Okay, let me go through that in Spanish now. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de inglés de hoy. Vamos a revisar diferentes cosas respecto del presente simple. Vamos principalmente a trabajar en negaciones y preguntas. Esas son reglas diferentes de las que aprendimos la semana pasada. Pero vamos a comenzar primero con un repaso de lo que tenían como tarea, que es básicamente trabajar en base a unos videos que les pedí que vieran. La idea de que vieran esos videos es simplemente que se familiarizaran con los conceptos de la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto la idea de eso es que luego vamos a tener que completar una evaluación respecto de eso. Les voy a ir contando detalles sobre ello, pero antes vamos a hacer una pequeña evaluación, muy breve, respecto de esos videos, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla de inmediato y por supuesto vamos a hacer la evaluación en Kahoot. Un segundo. Y aquí estamos. Ya saben cómo ingresar a Kahoot. Yo igual les voy a enviar el link. Ahí también les estoy mostrando el código y vamos de inmediato a practicar ahí. Vamos a esperar que se unan y vamos a practicar. Insisto, lo que vamos a hacer ahora está basado en los videos que ustedes tenían que ver el fin de semana. Eran 3 videos de 2 o 3 minutos, eran muy cortitos. Y la idea de eso es que se vayan preparando ya para la evaluación que tenemos a mediados de este mes. Siempre es bueno ir preparando los temas con anticipación, si no después pasa lo que ha pasado en las anteriores evaluaciones, que no se preparan bien y nunca esa es la idea, ¿ok? Así que por eso estamos comenzando tan pronto a hablar de la siguiente evaluación. Y ya les dije, es un quiz cortito y es solo para chequear cuánto comprendieron de los videos. Eran videos también muy básicos. Así que vamos a comenzar y prepárense entonces para responder. Lean con cuidado, por favor. Y vamos. Okay. Vamos a hablar luego revisando las respuestas. Let's continue.
Very good. Let's continue. Right, let's go. Ready? Let's continue. Okay. Let's go. Righty. Ahí ya tenemos a nuestras y nuestros flamantes ganadores. Felicitaciones. Y en realidad este Kahoot nos sirve solo para ir revelando ciertos temas. Ya les expliqué la clase anterior porque vamos a hablar de este tema en la clase de inglés, pero le voy a repetir en caso de que lo hayan olvidado o simplemente no escucharon. Como estamos, yo trabajando y ustedes estudiando en una universidad católica, en la universidad tiene una línea editorial que tiene que ver con esa religión. Por lo tanto, en todas las materias nos piden incluir algo que tenga que ver con la pastoral de la universidad y por lo tanto yo siempre elijo este tema que es Catholic Social Teaching, la doctrina social de la Iglesia, porque me parece que más allá de ser simplemente una doctrina de una cierta religión, es también una forma de ver o entender la convivencia de los seres humanos en el planeta Tierra que es bastante sana y bastante efectiva. Que tal vez si todas y todos pensáramos que esos principios son importantes, la convivencia sería más fácil y nos respetaríamos más. Por supuesto, para hablar de la doctrina social de la Iglesia no hay que ser católica o católico necesariamente, porque aquí estamos hablando de ideas católicas, pero para la humanidad entera. Por eso algunas preguntas estaban referidas a para quién está dirigida la doctrina social de la Iglesia. Y por supuesto que ustedes también tienen que comprender que la doctrina social de la Iglesia está referida a la, como veíamos en Kahoot, la dignidad humana. Ese es como el principio fundamental. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los seres humanos son dignos y tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades. Y por supuesto, tal vez eso sigue siendo una utopía. Yo personalmente no creo que vivamos en un mundo donde esos preceptos sean realmente verdaderos, pero siempre está bueno
pensar sobre ellos y darnos cuenta que tal vez hay cosas que no estamos haciendo bien en cuanto a la vida en comunidad. Entonces, ese es el segundo concepto importante. El primero era la dignidad humana, luego tenemos la vida en comunidad, que de eso se trata el Catholic Social Teaching, tiene que ver con la vida en comunidad, cómo nos relacionamos unos con otros, etc. Y por lo mismo, aquí estamos hablando de valores fundamentales para que la dignidad humana sea respetada en diferentes situaciones. ¿Okay? Eso es básicamente la doctrina social de la Iglesia. No vamos a entrar muy profundo, yo sé que en los videos también hablaban de los evangelios y de las enseñanzas de Jesús. Nosotras y nosotros no vamos a entrar a ese nivel de la doctrina social de la Iglesia, pero sí vamos a enterarnos de esa doctrina en cuanto la podemos aplicar para la vida diaria. ¿Ok? Y por supuesto, antes de continuar, tengo que comentarles que la doctrina social de la Iglesia se basa en 7 principios, que son los que salvaguardan, si gustan, la dignidad humana. ¿Qué son estos principios? Son como reglas que deberíamos seguir todos los seres humanos para poder vivir en comunidad sin que nadie sea víctima de otra persona en ningún sentido de la palabra. ¿Ok? Entonces, yo ahora les voy a mencionar simplemente los 7 principios para que les pueda introducir el trabajo, pero no vamos a hablar de ellos en profundidad porque eso lo voy a hacer el miércoles. Hoy simplemente les voy a mencionar para comentarles cómo va a ser la evaluación. El primer principio es la vida y la dignidad de la persona humana, por supuesto, aquí estamos solo refiriéndonos a los seres humanos. Y este principio se trata simplemente de que todo el mundo tiene derecho a la vida y por lo tanto, simplemente por el hecho de tener una vida deberíamos ser respetados, como que no habría que pedirle mucho más a las personas para respetarles su derecho a la vida más que el hecho de que están vivos, ¿ok? Entonces, ese principio salvaguarda la vida de la vida humana desde su dignidad. Todas las vidas son dignas, básicamente. Luego tenemos Call to Family, Community and Participation. Y esto quiere decir que todos los seres humanos tienen derecho a formar parte de una comunidad. Y esa comunidad puede ser la familia, los amigos, las amigas, una comunidad social, un partido político, una banda, lo que yo quiera, no una banda delincuencial, una banda de música, una comunidad en la que cada persona pueda desarrollar sus talentos, ser escuchada, ser escuchado, etc. Entonces, bajo la doctrina social de la Iglesia, no solo tenemos derecho a la dignidad, sino también derecho a la participación en las diferentes comunidades de las que somos parte. Luego, hay un tercer principio que se refiere a los derechos y las responsabilidades. Y este principio está dirigido a todas las personas del mundo, que ya dijimos tenemos un derecho a la vida y por lo tanto tenemos que ser respetados en nuestra dignidad solo por eso, pero eso también conlleva responsabilidades, ¿ok? No solo responsabilidades con cuidar nuestra propia vida, sino también con cuidar la vida de otras personas, procurar que la vida humana se desarrolle en tranquilidad. Luego tenemos Option for the Poor and Vulnerable. Y este principio está relacionado con el hecho de que las personas podemos optar por la solidaridad y deberíamos optar por la solidaridad. Optar por la solidaridad con las personas especialmente más necesitadas en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, etc. Siempre deberíamos optar por ser solidarias y solidarios. Luego tenemos the dignity of work and the right of workers, y esto es el derecho al trabajo. Todas las personas tenemos derecho
a acceder a un trabajo que nos ayude a sostenernos económicamente, pero también tenemos dignidad. Como ya hablábamos en el primer principio, la dignidad humana debe ser respetada, por lo tanto, en nuestros trabajos tenemos derecho a que se nos retribuya bien por el trabajo que realizamos. Por lo tanto, esto habla también de la equidad que debería haber entre los pagos en la misma función, por ejemplo, entre hombres y mujeres. También habla de la dignidad del trabajo en el sentido de que no debería haber una brecha tan enorme entre la dueña o el dueño de una empresa y una persona que hace el aseo en esa empresa, por ejemplo. Entonces, este principio está relacionado solamente con el derecho al trabajo y la dignidad de las personas que acceden a los trabajos. Luego tenemos la solidaridad, que es similar a un principio anterior que veíamos acá, en la opción por los pobres y la gente vulnerable. Y la solidaridad tiene en este sentido un llamado a las personas en que no solo debemos ayudar cuando alguien lo necesite, sino que constantemente debemos estar trabajando por un mundo que permita que todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades. ¿Okay? En cada aspecto de nuestra vida deberíamos ser solidarias y solidarios. Incluso con nuestras compañeras y compañeros de U, cuando alguien falta, somos solidarios y solidarias cuando le decimos qué hay que hacer, o cuando incluimos a alguien que tal vez no se siente tan incluido o incluida en un grupo, etc. Y finalmente está el principio del cuidado de la creación de Dios. Y esto tiene que ver básicamente con el cuidado de toda vida que hay sobre la faz de la tierra. No simplemente tenemos que cuidar la dignidad de la persona humana, nuestra propia vida y la de las personas que nos rodean, sino también tenemos que cuidar la vida, toda forma de vida, perdón, sobre el planeta. Y eso cierra estos 7 principios. Entonces, aquí tenemos diferentes aspectos de la vida humana, diría yo, más que de la vida católica, que nos ayudan a tener una vida en comunidad más sana y que nos permite a salvaguardar los derechos de cada persona y también a tener un poco de valor por la dignidad de cada persona. Con estos principios nosotros nos vamos a dividir en equipos. Vamos a hacer 7 equipos, por supuesto, porque tenemos 7 principios. Cada equipo se va a ocupar de un principio y lo tienen que presentar. ¿Cómo lo vamos a presentar? Simplemente ustedes tienen que crear el material. No vamos a buscar en internet, yo les voy a dar la información básica y con eso ustedes tienen que crear lo que van a presentar. Cada equipo además va a tener diferentes personas que lo compongan, pero van a tener roles dentro de su equipo. Y ustedes van a decidir los roles. Yo voy a darle las opciones y ustedes deciden qué persona va a ocupar qué rol. Y solo una persona del equipo tiene que hacer la presentación, pero yo les voy a hacer preguntas a cada una de las personas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo no les puedo preguntar algo extremadamente difícil, recuerden que estamos en iniciación al inglés, entonces vamos a utilizar solamente el presente simple para crear las oraciones y vamos a presentar ese principio. Hemos estado hablando de hábitos, por lo tanto, para presentar el principio vamos a hablar de hábitos también. Vamos a dar una pequeña definición del principio que yo tengo que exponer y luego voy a dar hábitos que esa persona debería tener y hábitos que no debería tener para que ese principio se cumpla dentro de la vida de una persona. ¿Ok? De eso se va a tratar el trabajo. Lo estamos anunciando con mucha anticipación para que lo vayan preparando. El miércoles yo les voy a enviar los detalles precisos, los diferentes roles que cada persona debe cumplir y además les voy a explicar bien cómo vamos a hacer la exposición.
Solo para eso tengo una pregunta y necesito que ustedes la respondan y me cuenten. Esto lo van a decidir ustedes. ¿Prefieren que yo haga los grupos de manera azarosa o prefieren ustedes elegir sus equipos? Cuéntame. Nosotros, teacher, por favor. Ya, Rodri, Una ok. consulta. ¿El grupo de cuántos sería? ¿Cuántos integrantes? Eso lo vamos a dividir. Tendría que ser de 5 o 6 máximo. Pero mi pregunta es, ¿ustedes arman los grupos o los armo yo? Solo tengo una persona y con una persona yo no voy a tomar la decisión. Solo Rodrigo dio su opinión, así que necesito más opiniones para tomar una decisión. Yo también, magíster. Ustaris. Teacher, ¿usted lo puede designar los grupos? ¿Puedes repetir, Alana, por favor? No alcancé a escuchar bien lo que dijiste. Teacher, ¿usted lo puede designar los grupos? Ajá, ya. Entonces, ¿te gustaría que yo los asigne? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer una votación. Como estaba un poco dividido y solo escuché dos opiniones, la de Rodri, Nico y a favor de que ustedes hagan los grupos y luego Alana solamente. Entonces, vamos a hacer una votación. Mi pregunta es la siguiente, y ustedes tienen que votar de esta manera, por favor. Alzar la mano. No hagan una votación haciendo gestos como estos, porque eso desaparece y luego no alcanzo a contar la votación. Tienen que alzar la mano para votar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quieren que yo haga los grupos? ¿Qué personas quieren que yo haga los grupos? Si quieren que yo haga los grupos, alcen la mano. Ok. ¿Alguien más? Último llamado para votar por esto. All righty. Ya, déjenme guardar la votación para que así sepa qué ha sucedido. Ya. También Ale Quesada. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Pueden bajar su mano? Ya. Les agradezco por haber votado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya guardé quiénes quieren que yo haga los grupos. Entonces, entre las personas que votaron que yo haga los grupos, voy a hacer los grupos. Y las personas que no alzaron la mano van a tener que buscar la manera de hacer sus grupos. Ustedes ya sabrán. No hagan los grupos todavía porque el miércoles les voy a decir bien cómo hacerlos. ¿Ok? Les voy a dar todas las directrices, exactamente cuántos integrantes debe tener y los roles que van a cumplir. Tal vez quieren esperar a ver los roles para ver con quién se reúnen, qué sé yo. Pero básicamente ese es el examen. Las oraciones del examen las tienen que crear ustedes. Si yo veo una cosa sacada de internet, se acaba el examen en ese momento y hay 0 como nota. ¿Okay? La idea es que ustedes usen su maravilloso intelecto para poder presentar esto. Y es algo que vamos a estar practicando mucho de aquí al examen, entonces no debería resultarles demasiado difícil. ¿Ok? Y por supuesto, esta vez vamos a hacer una exposición en equipo que tiene que ser presentada dentro de la sala de clases, es decir, nuestra sala virtual. No vamos a grabar videos como lo hemos hecho anteriormente. Es una exposición que tiene que ser en vivo y en directo y tienen que estar preparados para eso. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿O avanzamos? Alrighty, entonces avanzamos. Let's go. Vamos a recordar primero qué hicimos la clase pasada, porque vamos a continuar, ya saben, con el presente simple. Insisto, como les dije al inicio de la clase, anoten los ejercicios que vamos a estar haciendo.
para que no se pierdan. Y obviamente esto requiere mucha concentración porque estamos hablando solo de gramática, así que pongan todo de su parte para que vayan comprendiendo esto. La clase anterior estudiamos el presente simple con afirmaciones, ¿ok? Solo afirmaciones. Y esas afirmaciones las construíamos con un pronombre, un verbo y un complemento. Teníamos dos reglas. Para I, you, we and they, yo siempre voy a usar el verbo en su forma base, tal como lo veo en las listas, tal como lo conozco. Y para he, she, its, que es la tercera persona singular, voy a agregar siempre una S. ¿Ok? Esas son las dos reglas que yo tengo para las afirmaciones. Si ustedes se aprenden esas dos reglas, ya están. Pueden escribir cualquier afirmación en inglés sobre cualquier cosa. ¿Ok? Y vamos a hacer una pequeña revisión de los contenidos. Una muy breve revisión de los contenidos. Vamos a escribir mejor en la diapositiva. Y vamos a hablar. Ahora lo voy a hacer yo, luego les voy a dar el chance a ustedes de intentarlo. Vamos a hacer primero con esta imagen oraciones. Si yo estoy hablando de mí, recuerdo que mi verbo se mantiene de la misma manera. Entonces yo digo brush my teeth. I brush my teeth. Y podemos poner la hora, at 7 a.m. Luego tenemos aquí una taza de té o café. So I have a coffee. Vamos a decir que tomo un café at 7:30. Luego, I get dressed. Tenemos ahí una camisa, podemos interpretar eso como get dressed. I get dressed at 7:45. Luego tenemos ahí una alarma, puedo decir I wake up at 6:45. Y luego tenemos ahí una cama y podemos interpretar eso como I go to bed. I go to bed at, I don't know, 11 p.m. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Diferentes verbos que hablan de mi rutina. Y lo importante, lo que tienen que rescatar de esto es que cuando yo hablo de mí, o cuando utilizo we, you, and they, el verbo siempre se queda en su forma base. No cambia nada. Y estoy repitiendo esto, aunque ya lo vimos en la clase anterior bastante, solo porque vi algunos errores en sus tareas y necesito que esos errores desaparezcan cuanto antes, porque ya les decía, se acostumbran a cometer errores y luego eso se vuelve en hábito, y esos hábitos son muy difíciles de sacarlos de nuestra vida. Entonces, insisto, por última vez, I, you, we and they utilizan los verbos en la forma base. No hay cambios. Mientras que si yo voy a estar aquí hablando de Ringo, we have Ringo's routine. Yo puedo decir Ringo brushes his teeth at 7 a.m. Y esto es muy importante, porque yo aquí digo I brush my teeth, porque my significa mi, yo puedo lavar mis dientes. Pero si yo estoy hablando de Ringo, yo digo brushes his teeth, porque él lava sus propios dientes. ¿Ok? Muchos de ustedes escribían esto en su tarea. Ringo brushes your teeth. Cuando yo leo eso, yo leo Ringo lava tus dientes. Y yo, Ringo lava mis dientes, imposible. Él no lava mis dientes. Yo lavo mis dientes. ¿Ok? Entonces, por eso no pueden confundir esta palabra. Your significa tus. My significa mis. Ya habíamos visto his, que significa sus dientes. Un su masculino, por supuesto, para una persona masculina. O her, si estamos hablando de una persona femenina. Entonces, tengan cuidado con esta palabra, por favor. Y también recuerden agregar la S o ES a los verbos cuando están hablando de otra persona.
Luego voy a decir, he has coffee. He has coffee. Luego voy a decir, he gets dressed. He gets dressed. Luego, he wakes up. He wakes up. And finally, esto nos sirve para entender que con he, con she, con she y con it, tenemos que sí o sí agregarle S al final del verbo. No podemos olvidar la S, es imposible. Si yo la olvido, insisto, ¿me van a entender? Claro que sí, pero se va a escuchar pésimo. Suena como un error básico que no debería estar ahí. Entonces necesitamos agregar la S cuando estamos hablando de he, she, it. ¿Ok? Entonces con esto tenemos un resumen de lo que hicimos la clase anterior. No pueden seguir si no están comprendiendo esto. Así que pongan mucha atención, si tienen preguntas, háganmelas. Ya les he dicho antes también, si tienen preguntas específicas, nos podemos quedar al final de la clase un rato para solucionarlas, o nos podemos juntar en algún otro momento por Zoom y lo solucionamos, pero no se queden con las dudas, porque las dudas les detienen, no les ayudan a avanzar. Y eso, cuando se vuelve complicado, luego pensamos, ¿cómo no sirvo para aprender inglés? El inglés no es lo mío, y en realidad ya les he dicho, inglés es muy fácil, pero hay que aprender ciertas cosas muy bien para poder entenderlo y hablarlo correctamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el resumen de la clase anterior. Ahora, de acuerdo con los contenidos de hoy, vamos a revisar las oraciones negativas y vamos a también aprender a hacer preguntas en el presente simple. Por lo tanto, el I can statement de hoy, el objetivo de esta clase, tiene que ver con eso mismo. Necesito que ustedes, al final de la clase, puedan escribir y decir oraciones acerca de lo que las personas hacen y lo que no hacen. También necesito que puedan hacer y responder preguntas, utilizando siempre el presente simple. Vamos a comenzar entonces de inmediato por las oraciones negativas. Aquí pongan atención que esto, si no lo captamos, se puede transformar en algo difícil y en realidad no lo es. Es muy fácil. Pensemos aquí. Primero recordemos las afirmaciones. ¿Cómo hacíamos las afirmaciones? Pronombre, verbo y complemento. Ahí tenemos afirmaciones. Mientras que para hacer negaciones voy a necesitar las mismas palabras más 2 extras. Entonces, yo puedo decir I like chocolate, me gusta el chocolate, o puedo decir I don't like chocolate, I do not like chocolate. No me gusta el chocolate. Entonces, para negar en inglés siempre voy a necesitar el auxiliar do y la partícula negativa not. Pero aquí hay algo que se vuelve un poco tricky. Ya sabemos, para negar yo necesito do. Yo no puedo decir I not like chocolate. En inglés eso no tiene sentido. Siempre tengo que decir I don't. Siempre tengo que adquirir este auxiliar. La diferencia va a estar nuevamente entre I, you, we, and they y he, she, it. Esas son nuevamente las diferencias. Veíamos que en las afirmaciones también teníamos una separación entre estos dos grupos. Y aquí la separación tiene que ver necesariamente con el auxiliar que vamos a usar, el tipo de auxiliar. Con I, you, we, and they siempre vamos a utilizar el auxiliar don't. ¿Ok? I don't like chocolate. You don't like chocolate. We don't like chocolate. They don't like chocolate. ¿Ok? Entonces con I, you, we, and they siempre vamos a utilizar do. Mientras que con he, she, it, o la tercera persona singular, siempre vamos a utilizar el auxiliar does.
que en la contracción lo decimos como doesn't. Doesn't. Entonces, he doesn't like chocolate. She doesn't like chocolate. It doesn't like chocolate. Tenemos nuevamente separación. Para I, we, and they siempre vamos a utilizar do. Para he, she, it siempre vamos a utilizar does. Does. ¿Ok? Esto es importantísimo. Si nos equivocamos en eso, entonces sí vamos a tener grandes problemas. Yo no puedo decir, ni aunque quiera, no puedo decir she don't like o I doesn't like. Imposible. Cada pronombre con el auxiliar que le corresponde. Eso es muy importante. Aquí voy a anotar la pronunciación porque de pronto les puede costar. Esto de pronuncia tal como se lee, don't, don't. Mientras que el siguiente se pronuncia un poquito diferente. Esto es doesn't. Doesn't. So, I don't like chocolate. She doesn't like chocolate. ¿Ok? Tenemos ahí la división entre las negaciones para I, you, we, and they y las afirmaciones para he, she, it. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Necesita otro ejemplo? ¿No tiene idea de qué está pasando en la clase? Cuéntame ahora para que lo podamos solucionar. También pueden utilizar el chat, recuerden, para hacer sus preguntas. Ya, no necesitan más ejemplos siquiera. Podemos terminar la clase aquí. Y ya están listos para el examen, entonces. Teacher, una pequeña consulta. Yes, tell me Leti. Donde dice en tercera persona, como ya estamos cambiando el verbo a das, entonces el siguiente verbo ¿se mantendría? Esa es una muy buena pregunta, Leti. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, y la respuesta a tu pregunta es sí. Cuando yo estoy utilizando does o don't en mis oraciones, el verbo ya no va a necesitar una S. ¿Ok? Entonces déjenme marcar eso que Leti nos acaba de decir. Fíjense cómo está el verbo. Para los dos grupos, el verbo está de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora lo que tiene la S es el verbo auxiliar. Entonces, el verbo principal ya no necesita la S. En las afirmaciones, vamos a hacer un ejemplo aquí. En las afirmaciones yo decía, she likes chocolate. Pero en la negación yo voy a decir, she doesn't like chocolate. Y ahí va a estar la diferencia primordial que está muy bien como lo observó Leti. El verbo no cambia en las negaciones, ¿ok? Entonces, la regla que aprendimos la clase anterior y que repasamos un poquito al inicio de esta clase, tiene solo que ver con las afirmaciones. Por eso en la clase anterior yo repetí muchas veces que estábamos hablando solo de las afirmaciones. La regla de la S, entonces, pertenece a las afirmaciones. En las negaciones no hay las olvidamos, ¿ok? Pero lo que sí hay son auxiliares, do y does. Ahí va a estar el cambio entre la negación y la afirmación. Voy a marcarlo para que lo recuerden. Insisto, en las afirmaciones agrego S a he, she, it y eso hace la diferencia. En las negaciones me olvido de la S y empiezo a utilizar do o does, dependiendo de quién esté hablando yo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No lo pueden olvidar. Vamos a verlo ahora desde alguna otra perspectiva para que puedan comparar un poco. Vamos a copiar lo que veíamos con mi rutina y la de Ringo.
Vamos a pegar esto aquí. Y entonces ahora, como ustedes vieron, yo aquí tenía oraciones afirmativas en la rutina de Ringo y en mi rutina. ¿Por qué? Porque la clase anterior solo vimos afirmaciones. Pero ahora a estas afirmaciones les estamos agregando negaciones. Entonces, vamos a pensar. Si yo tengo, I brush my teeth, brush my teeth at 7 a.m., ¿cómo digo yo? Yo no me lavo los dientes a las 7 a.m. I don't brush my teeth at 7 a.m. Yeah, perfect. Thank you, Nico. I don't brush my teeth. Y entonces, ahí ya tengo la negación. No es más complejo que eso. Si ustedes comparan la afirmación y la negación, no son muy diferentes. Lo único que les está diferenciando es el uso de don't, pero el verbo se mantiene. Entonces, a la misma oración, lo único que yo le tengo que agregar es don't para transformarla. Vamos a ver esto con las demás oraciones. Tengo I have coffee at 7:30. Para hacer la negación, simplemente digo I don't have coffee at 7:30. Y esto va a ser lo mismo también para I, we, and they. Todos esos pronombres pueden ir. Yo puedo decir I have coffee o yo puedo decir you have coffee. Y luego para negar voy a decir you don't have coffee at 7:30. Lo mismo con get dressed. Yo puedo decir I get dressed o puedo decir we. Eso sería raro. Nos vestimos. Vamos a usarlo con they. They get dressed. Ellas se visten a las 7:45. ¿Cómo digo yo? Ellas no se visten a las 7:45. Simplemente yo voy a agregar don't antes del verbo. They don't get dressed at 7:30. Y ahí ya tenemos una negación. ¿Ok? Eso es primordial que lo vayan entendiendo ahora. Si lo vemos así, se pueden dar cuenta que en realidad no es difícil. No es difícil. Lo único que está sucediendo es que ahora yo utilizo don't. Agrego una palabra. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. We wake up. We wake up at 7:45. Nosotras nos levantamos a las 6:45. Yo ahora quiero decir, no nos levantamos a esa hora. Simplemente a la misma oración, sin cambiarle nada, le voy a agregar don't antes del verbo. We don't wake up at 7:45. Y ahí tenemos afirmaciones y negaciones. Entonces, ahí ustedes pueden ver que lo único que está cambiando ahora es el uso de don't en el caso de I, you, we, and they. Ahora, vamos a pensar qué va a pasar cuando yo hablo de otra persona. Y aquí sí hay un poquito de cambio. No es un cambio muy grande, pero es un cambio que es necesario que lo manejemos bien. Yo tengo Ringo brushes his teeth at 8 a.m. ¿Cómo digo yo que Ringo no se lava los dientes a las 7 a.m.? Ringo doesn't Yeah. Ringo doesn't. Doesn't. Yeah, very good. Thank you very much. Thank you very much. Ringo doesn't brush his teeth at 7 a.m. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? Aquí cambiaron dos cosas. Con he, she, it siempre cambian dos cosas. Primero, el verbo ya no necesita ES. Lo dejamos en su forma base simplemente. Lo vamos a utilizar sin cambios. Brush. Y vamos a utilizar doesn't para hablar de Ringo. ¿Ok? So, Ringo doesn't brush his teeth at 7 a.m. Y eso es lo único que va a cambiar. Aquí yo tengo Ringo has coffee. Si yo quiero decir Ringo no toma café,
yo voy a decir simplemente Ringo, voy a cambiar esto, ya no voy a poner la S, y voy a necesitar el auxiliar. Ringo doesn't have coffee. Ringo doesn't have. Si yo digo Ringo se viste, para negar esto yo simplemente voy a decir Ringo, le agrego el auxiliar doesn't antes del verbo y le quito la S. Ringo doesn't get dressed. Si yo quiero decir Ringo se levanta, digo he wakes up. Pero si yo quiero decir Ringo no se levanta, voy a decir he, utilizo el auxiliar doesn't antes del verbo y digo he doesn't wake up. Wake up. ¿Ok? Entonces ahí tienen ya las diferencias entre la afirmación y la negación. Vamos a marcarlas para que no se olviden que una es afirmación y una es negación. Ahora, ustedes comparen y podrán notar que en realidad la diferencia no es muy grande. Simplemente tenemos que recordar el uso del verbo auxiliar. ¿Por qué se llama verbo auxiliar? Porque nos permite, nos ayuda a utilizar este tiempo verbal. Nos auxilia, si gustan. ¿Okay? Es un verbo que viene a ayudarnos a expresar las cosas en el presente simple. Las negaciones, por supuesto. En las afirmaciones, yo no voy a necesitar nunca un verbo auxiliar. El verbo auxiliar forma parte de las negaciones. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ir comparando. ¿Tienen alguna duda al respecto aquí? ¿O vamos bien? Ya, vamos a suponer que vamos bien. Pero ahí está, también está con diferentes colores para que puedan ir también comparando. Esa es la idea, que ustedes tengan la capacidad de comparar y entender. Recuerden que cuando estamos en este nivel necesitamos mucho memorizar más que preguntarnos, ¿y por qué será así y no así en inglés? No, eso no nos va a ayudar a aprender. Lo que necesitamos es adquirirlo. Entender que para hacer una negación en la tercera persona singular voy a necesitar ES al final del verbo, y para la negación voy a necesitar doesn't, y ya está. Me memorizo eso y voy a poder siempre hacer este tipo de oraciones. Ahora vamos a hacer un poquito de estos ejercicios, no todos, tal vez, dependiendo de cómo vayamos avanzando, para que practiquen. Y acá tenemos las negaciones. ¿Cómo funciona? Tenemos la negación don't y el verbo watch. Entonces tenemos David films in the cinema. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Ya que ustedes no me preguntan a mí, yo les pregunto a ustedes. Vamos a comenzar con Andrés. Andrés, ¿puedes completar la primera oración, por favor? David doesn't watch films in the cinema. Yeah, right. Thank you very much. Thank you, Andrés. Doesn't watch. Andrés, ¿por qué utilizaste doesn't watch aquí? Porque para el he se utiliza el does. Yeah, very good. Sí, esa es una muy buena respuesta, Andrés, gracias. Para he, vamos a utilizar doesn't, porque ya sabemos, David se puede reemplazar por he. Así que ahí no tendremos ningún problema. ¿Qué pasa en la segunda? Tenemos Carol to go to parties. Y tenemos not like. Vamos a preguntarle a Jonathan. Jonathan Aguirre. ¿Puedes ayudar con esa oración, por favor? Ya, perfecto. Entonces vamos con Julio. Julio, ¿nos puedes ayudar con la segunda?
Sí, sí, sería doesn't like. Right? Carol doesn't like to Yeah, doesn't like to. ¿Puedes completarla, por favor? ¿Puedes leerla completa? to parties. Yeah, doesn't like to go to parties. Yeah. Tengan cuidado al leer todas las palabras que contiene la oración. Doesn't like to go to parties. Si nosotros decimos Carol doesn't like to parties, no tiene sentido. Okay, doesn't like to go. All right, thank you, Julio. Thank you very much. Fabricio, ¿puedes ayudarnos con la tercera, por favor? Creo que sería my parents do not go. O do not go. ¿Puedes repetir, por favor, Fabri? No te escuché muy bien. My parents don't. ¿Qué estaba buscando? Ah, mañana va a pasar por la mañana. Ya. Ya. Ahora sí puedes repetir, Fabri, por favor. Fabri. Teacher, ¿me escucha? Sí. My parents do not go Ya. ¿Y el resto de la oración? to restaurant. To restaurants. Okay. Sorry. Thank you very much. Yeah, don't worry. To restaurants. So don't go. Y en este caso vamos a utilizar don't porque estamos hablando de mis padres. Y pensamos que mis padres son they don't like. Entonces, they don't go. ¿Ok? Cuando estén completando este tipo de ejercicios, siempre tienen que fijarse de quién estamos hablando. Primero estábamos hablando de David, persona masculina, luego Carol, persona femenina, y luego estamos hablando my parents, y ahí estamos hablando de plural. ¿Ok? Aquí ya no nos regimos por el género, sino nos regimos por la pluralidad, siempre they. Y ya sabemos, con I, you, we, and they vamos a utilizar don't. ¿Ok? Así que con ese tipo de cosas tengan cuidado. Yo voy a dejar estas diapositivas y ustedes las pueden luego completar para practicar. También este tipo de ejercicio nos ayuda a un poco entender cómo se construyen las oraciones. Insisto, mientras más repetición ustedes hagan de los contenidos, mucho mejor. Y al inicio, en este nivel de aprender inglés, la repetición es absolutamente necesaria, porque ustedes están aprendiendo algo que les es completamente ajeno. Y encima es algo que no solo es ajeno, sino que además es algo que es utilizado por las personas constantemente y es primordial para comunicarnos. Desde lo más básico a lo más complejo que yo quiera decir, siempre va a estar ligado con estas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, lo ideal es la repetición. Muchas veces, mientras más veces yo repita lo mismo, más posibilidades tengo de que mi cerebro se quede con esa información y no la olvide. Ok, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya vimos las negaciones y las afirmaciones, nos falta solo ver las preguntas. Para las afirmaciones, yo, si mal no recuerdo, utilizaba el pronombre, pronoun, plus the verb, plus the complement. Entonces la afirmación era la fórmula más fácil, porque solo necesitaba 3 cosas. Mientras que para la negación, le agregamos más ingredientes, ahora necesito más cosas, le agregaba do y le agregaba not. ¿Qué pasa con la pregunta? La pregunta se va a olvidar del not. En la pregunta ya no vamos a utilizar not, porque el not es una partícula negativa, por lo tanto solo pertenece a la negación. Pero vamos a seguir utilizando el do. Fíjense ahí. Entonces, para que yo haga una pregunta, voy a comenzar por el verbo auxiliar.
do o does, si estoy preguntando sobre él, ella o eso. Do I like chocolate? Lo interesante del inglés es que las reglas siempre se mantienen. No es como en español que yo puedo utilizar muchas maneras de hacer una pregunta. ¿Te gusta el chocolate? ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Te gusta a ti el chocolate? Puedo poner las palabras en diferentes lugares en español. En inglés, no. Olvídense de eso. Esta fórmula es la que van a utilizar siempre para hacer preguntas. El lenguaje formal, el lenguaje informal, en cualquier situación, si yo voy a hacer una pregunta en el presente simple, este es el orden de mi oración. No puedo cambiar las palabras de orden porque cuando cambio las palabras de orden, mi oración no tiene sentido. Siempre vamos a utilizar entonces esta forma para preguntar. Do I like chocolate? Do you like chocolate? Do we like chocolate? Do they like chocolate? Eso con do. La regla se mantiene igual que como en las negaciones. Para I, you, we and they voy a utilizar do. Para he, she, it voy a utilizar does. Entonces, si yo quiero saber si a ella le gusta el chocolate, voy a decir, does she like chocolate? Si quiero saber si a él le gusta el chocolate, does he like chocolate? Si quiero saber si a mi perrito le gusta el chocolate, does it like chocolate? ¿Ok? Entonces ahí ya tienen la división clara. Y la regla se mantiene en la negación. Lo único que va a cambiar entre la negación y la pregunta es el uso de la partícula negativa y también el orden de las palabras. En la negación yo siempre voy a empezar por el pronombre, igual que en la afirmación. Pero en la pregunta siempre, sin excepción, yo voy a comenzar por do. Todas las preguntas en inglés comienzan por un verbo. Puede ser un verbo auxiliar como este, o puede ser un verbo principal, pero siempre es un verbo. Y entonces con eso ya hemos completado también las preguntas. ¿Qué tenemos que recordar entonces? Para hacer preguntas en inglés, yo siempre comienzo por el auxiliar do o el auxiliar does, dependiendo de quién yo esté hablando. No puedo, por ningún motivo, comenzar con otra palabra, poner do en otro lugar, cambiar las palabras de lugar, no, siempre de la misma manera. Do I like chocolate? Do you like chocolate? Do you like football? Do you like water? Do you like Coca-Cola? Etc. Okay? Do you. Does she like listening to music? Does she like reading? Does she like cooking? Siempre el mismo orden en las oraciones. Ok, entonces ahí ya tenemos la negación. La completamos. Perdón, las preguntas, ya está. ¿Qué tenemos entonces que recordar? Y esta diapositiva solo es un resumen de las reglas. Eso solamente estamos haciendo aquí. Entonces, utilizamos do or does para hacer preguntas. Y aquí tenemos las diferentes formas de hacer preguntas. Do I, do you, do we, do they. Y does he, does she, does it. ¿Qué es algo importante que tienen que considerar aquí? Que nuevamente no vamos a agregar ese al final del verbo. Igual que en la negación, la S está en does. Entonces el verbo ya no necesita S. Does she like? Does she eat? ¿Ok? Y eso está expresado en esta segunda regla. El verbo se queda siempre en su forma base, no cambia. Y otra cosa nueva que no vimos en la diapositiva anterior es que para responder tenemos 4 maneras. Si yo pregunto con do y tu respuesta es sí, en inglés tienes que decir yes I do. Do you like chocolate? Yes I do. Si yo te pregunto y tu respuesta es negativa, no te gusta el chocolate, tú dices no I don't. No I don't. Esa es la manera de responder en inglés. No decimos sí, no, como en español. Decimos yes I do, no I don't. En cambio, si yo te pregunto por she,
Does she like chocolate? Tú me vas a decir, si a ella le gusta el chocolate, yes, she does. Si a ella no le gusta el chocolate, tú vas a decir, no, she doesn't. No, she doesn't. ¿Ok? Entonces, no solo aprendemos a preguntar, perdón, sino también a responder. Tenemos dos opciones siempre. Yes, I do. No, I don't. Y las siguientes opciones con does. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Y ahí entonces completaríamos todo el presente simple. Como pueden ver, no es tan complejo porque solo necesitábamos unas cuantas reglas y ya tenemos todo el presente simple, completo. Afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Qué nos falta ahora? Practicar mucho, todo el tiempo. Todo el tiempo que tengamos libre, hagamos una oración, luego hacemos una negación y luego una pregunta. Eso viene súper. Si volvemos a la rutina de Ringo, ahora vamos a copiar de nuevo, pero vamos a utilizar solo una de las oraciones para ejemplificar. Entonces, vamos a hablar primero utilizando la misma imagen, de mi rutina. Luego vamos a ir con Ringo. Y mi rutina dice que yo me lavo los dientes a las 7 a.m., luego dice que no, yo no me lavo los dientes a las 7 a.m., y luego yo puedo preguntar. ¿Y cómo voy a preguntar? Do you brush your teeth at 7 a.m.? Aquí estamos utilizando you, porque generalmente uno le pregunta a otra persona. Es raro que yo me pregunte, ¿me lavo los dientes a las 7 a.m.? Porque eso yo lo sé, ¿ok? Sé mi rutina, no tengo que preguntarme a mí misma cuál es mi rutina. Entonces, por eso vamos a utilizar do you en vez de do I. Do you brush your teeth at 7 a.m.? Aquí me faltaba el 7, no me había dado cuenta. Ya, perfect. Ahora, ¿qué tal si hablamos de Ringo? Yo voy a hablar de la rutina de Ringo, vamos a copiarla mejor. Y teníamos aquí algunos ejemplos y vamos a usar uno de ellos para la negación. Let me paste it. Entonces tenemos la rutina de Ringo. Y tenemos que Ringo se cepilla los dientes a las 7 a.m. Luego decimos Ringo doesn't brush his teeth at 7 a.m. No se lava los dientes a las 7 a.m. Y para preguntar, tal vez yo no sé, quiero saber sobre Ringo, voy a decir, does he brush his teeth at 7 a.m.? Ok, entonces aquí, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que ya no voy a utilizar la ES al final del verbo y que voy a comenzar por el verbo auxiliar does. Does he brush his teeth at 7 a.m.? Ok, entonces con esto podemos ver que en realidad no es tan difícil. Siempre vamos a seguir el mismo patrón. Lo fácil del inglés viene con que siempre las cosas se repiten. Si yo te enseño esta regla ahora, la vas a usar siempre para el presente simple. No vamos a salir luego con que, sí, también existía la posibilidad de que pusieras el verbo auxiliar en otro lugar o que pusieras otro verbo auxiliar. No. Entonces, mientras más practiques y te memorices esto, así como está, entonces no vas a tener problemas en el futuro con otros tiempos verbales. Otra cosa importante del inglés es que siempre es lógico. Entonces tenemos en las afirmaciones, yo hago esto. En las negaciones hago lo mismo, solo que agrego la partícula negativa don't o doesn't. Y en las preguntas yo hago lo mismo, pero solo que ya no necesito la partícula negativa not. ¿Ok? Pero todo lo demás se mantiene. Y eso es bueno porque le da continuidad al idioma. ¿Tienen alguna pregunta sobre las preguntas en el presente simple? ¿Necesitan otro ejemplo? Para preguntar, ¿ellos son doctores? ¿Cómo sería? Yeah. Are they doctors? Are they doctors? Yeah, very good. Are they doctors? Are they doctors?
¿Alguien sabe qué pasó aquí? ¿Por qué no estamos utilizando do para preguntar? Do y does es más para los verbos, tal vez, para las acciones. Ya, muy bien. Eso es una aproximación, Nico, ¿está bien? Es para las acciones, ¿sí? Pero are es un verbo, solo que es el verbo to be. Y entonces aquí llegamos de nuevo al verbo to be. Ya hemos mencionado al verbo to be como un verbo muy especial, un verbo con sus propias reglas, y no es la excepción aquí. Esto que les estoy enseñando ahora aplica para todos los verbos del inglés, todos sin excepción, excepto el verbo to be. El verbo to be siempre es la excepción en todo. El verbo to be siempre tiene su propia conjugación, sus propias reglas, etc. Tal como lo veíamos anteriormente, ya les había explicado esto con los verbos live, work, need, and have. El verbo to be tiene sus propias reglas. Jamás yo voy a utilizar el verbo to be con do o con doesn't. Si yo quiero preguntar, ¿estás feliz? ¿Cómo pregunto, ¿estás feliz en inglés? Are you Are happy? you happy? Very good, very good. Are you happy? Are you happy? ¿Estás feliz? Entonces, lo que yo en español pregunto con eres o estás, ser o estar, en inglés lo pregunto con el verbo to be, nunca con do o doesn't. Eso es una diferencia que iba a hacer la siguiente clase para no abrumarlos hoy con demasiadas cosas, pero está bueno que haya surgido porque así yo ya sé que tienen al menos una noción de que hay una diferencia entre usar do, does y usar el verbo to be, lo cual es muy bueno porque ya saben, el verbo to be nos va a perseguir siempre que estemos estudiando inglés porque siempre va a ser un verbo diferente a los demás. Ok, entonces, déjenme hacer un breve resumen aquí. El verbo to be tiene sus propias reglas, su propia conjugación y no entra con las normas del presente simple. Y esto que acabamos de ver, que está aquí al inicio de la pantalla, que son las afirmaciones, negaciones y preguntas, aplica para todos los demás verbos. Todos los verbos que existen en inglés van a estar regidos por esta regla, tanto para I, you, we, and they, como para la tercera persona singular. Para todos, excepto el verbo to be, que siempre es la excepción a todas las reglas en inglés. Y eso hace un poquito que odiemos el verbo to be. Hay mucha gente a la que yo le enseño que me dice, odio el verbo to be, es el peor verbo de la historia de la humanidad. Y claro, tiene que ver con eso, con que siempre tiene sus propias reglas. Siempre requiere que lo aprendamos por separado de todas las demás reglas. Pero en eso vamos a ahondar la próxima clase, que es la del viernes, no la del miércoles, para que no se abrumen hoy, porque ya sé que es bastante información, sobre todo si no la conocían antes, deben estar ahora como, esto es mucho, pero ya les digo, si practicamos bastante, no nos debería resultar demasiado difícil. Ok, y ahora vamos a hacer un poquito de resumen, ¿ok? ¿Qué hemos aprendido de la clase de hoy? Lo que era nuestro objetivo es que aprendiéramos a decir y a escribir oraciones sobre las acciones que la gente hace y las que no hace. Y también queríamos aprender a hacer preguntas y también responderlas. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos, en afirmación, tenemos Valeria wakes up at 7 a.m. Entonces aquí la afirmación la vamos a marcar, aunque ya la tenemos con colores. Para la afirmación, agrego S al final al verbo, cuando se trata de he, she, it. Para la negación digo, Valeria doesn't wake up at 7 a.m. Para la negación voy a necesitar does. Y recuerden, esto no lo pueden olvidar, recuerden que el inglés siempre tiende a las contracciones. Entonces, no es común que yo diga I do not like chocolate. No, I don't. Junto a esas dos palabras, I don't.
Lo mismo que con does y not. Valeria does not like chocolate. No, no, no. Valeria doesn't like. Valeria doesn't wake up at 5 a.m. Y aquí no tenemos ese al final del verbo. Luego, para la pregunta, does Valeria wake up at 5 a.m.? Sorry. Vamos a comenzar por el verbo auxiliar. El verbo principal no va a tener ese al final y nos vamos a olvidar de la partícula negativa. ¿Por qué? Porque es una pregunta, no es una negación. Tenemos otro ejemplo. Afirmación, Valeria goes to bed at 11 p.m. Para la negación, Valeria doesn't go to bed at 11 p.m. Para la pregunta, ¿does Valeria go to bed at 11 p.m.? Entonces, afirmación, agregamos ese al final del verbo. Negación, agregamos la partícula negativa más el verbo auxiliar does, doesn't. Y en la pregunta comenzamos por el auxiliar does. Ahí está. En 3 ejemplos tenemos resumidas las reglas que hemos estudiado entre la clase anterior y la clase de hoy. Luego veamos lo último que aprendimos hoy que tiene que ver con las respuestas. Yo puedo preguntar, ¿does Valeria wake up at 5 a.m.? Valeria se levanta a las 5 a.m. Si ella se levanta a las 5 a.m., vamos a decir, yes, she does. Todas estas palabras son necesarias para responder. Si yo digo que no se levanta a las 5 a.m., voy a decir, no, she doesn't. No, she doesn't. Lo mismo con el siguiente ejemplo. Does Valeria go to bed at 11 p.m.? Yes, she does, si es afirmativo. No, she doesn't, si es negativo. Ahora, yo les recomiendo muchísimo que ustedes para practicar esto, igual que la clase anterior, yo les recomendé que en una hoja escriban una oración y luego, escriban la fórmula y luego escriban muchas oraciones, o yo les recomiendo que en una hoja escriban una oración afirmativa y luego con esa misma oración hagan una negación y una pregunta. Y así van a estar practicando, necesitan practicar mucho. Ya les decía la clase anterior, si no practicamos, esto se nos va a olvidar. Incluso si hoy entendimos, se nos va a olvidar parte o todo para la siguiente clase. Entonces lo ideal es que todos los días, 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, lo que ustedes quieran, hagan una oración o más oraciones para practicar y para que su cerebro tenga esta información fresquita. No podemos darnos el gran lujo de olvidar esto porque luego vamos a ir avanzando y todo se va a ir mezclando en su cabeza, se va a hacer una gran bola de confusión en vez de tener claro lo que estamos logrando aquí. En la diapositiva igual yo voy a dejar unos ejercicios que les van a permitir practicar si ustedes gustan hacerlo. No es una tarea obligatoria, es una sugerencia. Y en esa sugerencia yo les digo que ustedes pueden copiar en sus cuadernos las oraciones que están en la diapositiva y completarlas para que puedan practicar. Insisto, no es obligación hacerlo, pero es una sugerencia que lo hagan cuando tengan tiempo. ¿Ok? Ahí está la sugerencia. Lo que sí es una tarea es lo que voy a mencionar ahora. En Neo, yo ya asigné un cuestionario que ustedes pueden utilizar para practicar el ejercicio de hoy. Y ese va a ser la tarea que ustedes van a entregar hoy, es como el exit ticket. Ustedes completan eso y ustedes, por supuesto, tienen los puntos de la clase de hoy y además tienen la asistencia de la clase de hoy. Y eso obviamente lo tienen que hacer ahora. Tenemos 15 minutos o algo así para completar ese cuestionario. No es un cuestionario largo, no es extenso, es solo para comprobar si ustedes están siguiendo los contenidos que hemos estudiado hasta ahora o todavía necesitan más práctica. Déjenme mostrarles dónde está eso para que lo puedan realizar. Entonces voy a compartir mi pantalla.
y tienen los últimos minutos de la clase para completar eso. ¿Dónde está? En la unidad 6, que es la que corresponde al presente simple. Déjenme mostrarles de nuevo. Unidad 6 es lo último que aparece ahí. Present simple, la fecha de hoy. Y luego realizan el cuestionario. ¿Tienen dudas al respecto? Ya. Entonces tienen los últimos minutos de la clase para responder ese cuestionario. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí.